Gloria a Dios. Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que me escucha, que la paz de Dios y del poder del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Que Dios le bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por su misericordia, por su justicia, por lo lindo que es. Bendito sea su nombre, aleluya, porque Él cada día nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Recordemos que estuvimos predicando sobre que habemos muerto, es decir, ya estamos muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mensaje de esta noche, como dice la palabra aquí en Romanos 8:1 en adelante, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de empezar a predicar la palabra de Dios, quiero dar una advertencia. Y se la quiero dar a muchos hermanos que predican la palabra y están amonestando. Que tengan mucho cuidado y que caminen en el Espíritu sabiamente. Porque hay unos ministerios por ahí que están tratando de seducir a muchos siervos de Dios, igual o viceversa, siervas de Dios. Y usan mujeres que se desnudan y hacen cosas para sacarlos. No sé si son pastores que andan detrás de esto, pues se está predicando cosas que no le agrada, porque va en contra de su bolsillo, y usan este tipo de cosas para desacreditar a muchos siervos de Dios que están predicando la palabra de Dios. Si usted tiene esposa y una de esas lisonjeras le manda un mensaje, entréguele el celular a su esposa o déle la mensajería a su esposa para que usted no sea tentado por el diablo. Huya de la tentación, porque Satanás está tratando de desacreditar muchos siervos de Dios. Incluso he visto por el internet que a unos siervos de Dios, no voy a mencionar nombres, pero están editando los videos, lo están editando para desacreditarlo, usando sus mismas palabras que ellos predican, y ponen pedacitos para engañar y confundir y decir que ellos están a favor de las falsas doctrinas que hay hoy en día por ahí. Mujeres que se ponen cosas depravadamente, que no dan fruto del Espíritu de Dios, ni mucho menos dan testimonio de que son cristianos o cristianas. Y usan la misma palabra para desacreditar el ministerio, para ponerlo en ridículo delante de muchos. Tenga cuidado con lo que usted habla. Tenga cuidado con lo que usted mira en video, porque hay un enemigo que está engañando a muchos. Yo siempre he dicho que los hijos de Dios no pueden ser engañados ni confundidos, porque cuando Ananí y Zafira vinieron con engaño y con mentira, el siervo de Dios se dio cuenta de que venían con mentira y que querían engañarlo, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, y el que tiene el Espíritu de Cristo jamás de los jamases puede ser engañado, porque inmediatamente ellos se dieron cuenta y le dijeron: no ha mentido a los hombres sino a Dios, y la sentencia que Dios le dio fue de muerte. Hay de aquellos que están haciendo eso, y muchos de esos queriendo difamar a muchos siervos. Hay de ellos. Están también tanto en aquel que cae como en aquel que también ejecuta el pecado para que caiga.
está en el mismo pecado y Dios da sentencia sobre esta gente. Tenga cuidado, ¿oyó? Porque Dios no tomará inocente a los que pecan voluntariamente. Por eso la palabra dice, vamos a leer en Romanos claramente, bendito sea la misericordia de Dios, Romanos 1:8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo la palabra? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora escucha bien esta palabra. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la palabra sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando la palabra del apóstol Pablo estaba hablando claramente esto, era porque la ley era muerte. Hay una ley que es muerte. Todo lo que está en pecado, aquellos que andan conforme a la carne, la palabra dice claramente que la paga del pecado es muerte en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el regalo que Dios te ha dado, su Hijo, es vida eterna. Vamos a seguir leyendo para que usted siga entendiendo. No leemos pedacitos, sino que completamos la palabra, porque si usted lee el extracto del pedacito, usted no va a leer la carta completa, no va a leer el significado de la carta. Pues usted no se va a informar completamente, ya que no está leyendo la información completa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso la palabra dice que la letra mata, que era la ley, la letra, más el Espíritu vivifica. Es decir, el Espíritu te restaura, te cambia, te transforma. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la ley de la letra decía que tenía que morir, que había una muerte, porque la paga del pecado era muerte. Muera irrevisiblemente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, como dice la palabra en el 2, porque la ley del Espíritu, es decir, la ley de Cristo, es de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo condenó para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿La justicia de qué? De la ley, la justicia de la ley de Cristo, no de la ley de Moisés, sino la justicia de la ley de Cristo se cumpliese en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahora bien, la carne, esta carne, la cual moramos en este cuerpo, piensa en las cosas de la carne. Piensa en una bonita casa, poner unos bonitos juegos de muebles, eso piensa, las cosas de la carne. Aunque no dice no es pecado, pero la palabra especifica claramente bien que dice, porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne, en el buen carro, una buena cuenta bancaria. Y muchos dicen, hermano Elías, pero eso no es malo. Pero esos son los pensamientos de tu carne. Bendito sea el nombre del Señor. Piensan en un tremendo SUV, en una mujer muy bonita. Piensa en eso, las cosas que de la carne. Piensa en las cosas de la carne. Dice, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. Por eso la palabra dice, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en la de la tierra. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dice la palabra claramente. Por eso seguimos leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 5 otra vez. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo fue que dijo? El ocuparse de la carne es muerte. Por eso la palabra dice, por nada estéis afanoso, porque las cosas que el mundo busca son las cosas de este mundo. El hombre busca, ¿qué busca el hombre? Tener buena casa, buena cuenta bancaria, eres bendecido y prosperado. Esas son cosas carnales, lo cual no son del Espíritu de Dios. Porque ¿qué dijo Cristo a Poncio Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis siervos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Eso es para aquellos que andan en el reino, buscando el reino, pero buscan el reino de este mundo. Si buscaran el reino de las cosas de arriba, andaran buscando las cosas espirituales, no las terrenales. Por eso la palabra dice claramente, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué ocuparse del Espíritu? Es vida y es paz. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando usted está buscando las cosas de arriba, está buscando lo del Espíritu, la palabra, y usted está procurando ser guiado por el Espíritu de Dios, pues usted va a poner por obra la palabra de Dios en su vida, y en su vida va a haber paz. Porque ya usted no anda en transgresión, usted no anda conforme a la carne, sino usted anda conforme al Espíritu. La palabra dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe qué necesidad vosotros tenéis, y Él mismo dará las cosas que son necesarias, las cuales usted y yo necesitamos. Por nada esté afanoso. Pero hay un hombre que anda conforme a la carne, que anda afanado en las cosas de este mundo. Y lamentablemente anda conforme al hombre carnal, no anda conforme al hombre espiritual. Porque ocuparse en la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay tranquilidad en usted porque usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Y cualquier cosa que usted necesita, antes que usted vaya al Padre, ya Él conoce que usted necesita. No necesita pedirle, porque ya Dios conoce que usted necesita. Pues entendiendo, como dijo el apóstol Pablo, abrigo y sustento, está contento con esto, porque esto es el todo del hombre. Pero hay un hombre que anda afanado por hacerse multimillonario, por tener avioncitos, por tener muchísima casa, por tener de todas las cosas que son obra de tu carne, no obra del Espíritu. Porque el sembrar para el Espíritu es muerte. ¿Cómo fue que dije? Para sembrar para el Espíritu es muerte. No, sembrar para el Espíritu es vida. Pero sembrar para la carne es muerte, mi hermano. Sembrar para la carne, ¿qué es?
muerte. Lo dice la palabra claramente. Vuelvo y repito, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo es? Que los designios de la carne es enemistad contra Dios, dice la palabra. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso dice la palabra, por nada, mi hermano, esté afanoso. Mira las aves que no tienen ¿quién las sustenta? ¿Y quién las sustenta? ¿Quién le provee a las aves? Y a los pajarillos que no tienen nido, ¿quién le provee? Dios le provee. Mira la naturaleza. La palabra dice que ni aun Salomón, los lirios del campo, se vistió como uno de ellos. Y él es que viste. Y si así dice la palabra, Dios viste a los lirios, ¿cuánto más no le dará lo que usted y yo necesitamos? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Añadirle que todas las cosas que tú vas a necesitar, pues Dios te las va a proveer. Tú no vas a necesitar salir a buscarla, sino que tú buscas el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios la va a añadir a tu vida. Por eso dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el espíritu es vida y paz. Por eso sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿No se sujeta a qué? A la ley de Dios la carne, porque la carne hay avaricia. Quiere la mujer del vecino, quiere el dinero del vecino, quiere tener mucho dinero y ve a su hermano tirado y no lo quiere redimir, no lo quiere levantar. Porque no puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios, dice la palabra, y tampoco puede. Porque esos son los designios de tu carne. Y ocuparte de tu carne, mi hermano, es muerte. Dios es claro a través de su palabra. Decíamos la semana pasada que si vivimos con Él, si morimos con Él, y por el bautismo somos sepultados justamente con Cristo, pues ya no vivimos nosotros, ya vive Cristo en nosotros, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo venga, la vida tuya y la vida mía se manifestará justamente con Él en gloria. ¿Cómo fue que dijo la palabra? Que cuando Cristo venga, nuestra vida se manifestará justamente con Él en gloria. Porque hay muerto. Un muerto no respira, un muerto no ve, un muerto no escucha, un muerto no oye, un muerto no camina. Está muerto. ¿Pero para qué? Para el mundo. Pero vivo para Cristo. Para aquel que te llamó de la tiniebla a la luz admirable. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso las palabras de Dios sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendito sea la misericordia de Dios. Está caminando, está viviendo según la carne, según los deseos de tu carne. Si piensas que estás agradando a Dios, pues mira, la palabra te está diciendo que no puedes agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Porque muchos dicen, yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive en mí. Pero tú miras su fruto, tú miras su caminar en el diario vivir de su vida y andan más en la carne que en el Espíritu. El Espíritu no existe en ellos. Andan conforme a esa naturaleza carnal, la cual Dios aborrece y no pueden agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque andan conforme al hombre carnal. La palabra es clara. Dios es claro. El verbo expresa el sentido completo de la palabra. Usted ha entendido lo que se ha leído y se ha hablado conforme a la palabra, porque la expresión expresa el sentido completo. Pero muchos carnales dicen, no, eso no es así. Ese hermano está interpretando mal la palabra. Por cuanto ese hermano está equivocado. Y yo digo que más bien está equivocado él. Porque está conforme al razonamiento de su carne. No conforme a como habla el verbo de Dios a través de su palabra. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice la palabra? Que si usted no anda conforme al Espíritu, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, si usted no vive estas palabras que son Espíritu y son vida, pues entonces usted no es de él. Bendito sea la misericordia de Dios. Porque dice él claro, mis palabras son Espíritu y son vida. Y si mis palabras son Espíritu y son vida, como dice la palabra claramente, entonces llega la connotación de la palabra que dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu. ¿Y qué es ley? Es cuando usted pone un orden en la palabra, un contrato de que tiene que caminar hacia ese orden. Cuando usted camina torcido y no anda conforme a la ley de este mundo que estableció un hombre en sus palabras y usted la viola, un juez lo va a condenar por cuanto usted violó la ley establecida por los hombres. Pues Dios también dice lo mismo, pero si usted no obedece la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pues usted está bajo muerte. No anda conforme al Espíritu de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso está en el Romano 8, verso 2. Y la palabra contrate está claramente en el 10, dice, Romano 8, 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea la misericordia de Dios. Si usted anda en el Espíritu, pues empiece a caminar en el Espíritu. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendito sea la misericordia de Dios. Pues Dios es claro a través de su palabra. Por eso sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, esto es 8:11, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el espíritu de Cristo te va a restaurar cuando Dios mande por los cuatro costados de la tierra a sus ángeles a levantar a los escogidos y aún los que están muertos, que resucitarán primero, dice la palabra claramente, los que tienen el espíritu de la arra del espíritu de Cristo, que tienen ese sello, van a ser levantados. Pero los que no lo tienen, que murieron porque no andaron conforme al espíritu, se quedarán aquí abajo. Y les sucederá como dijo Job: por tu causa serás dejado en la tierra. Pero hay un hombre que anda conforme al espíritu, ese será levantado, dice la palabra claramente. Alabado sea el nombre del Señor, porque no anda conforme al hombre carnal, sino anda conforme al hombre espiritual. Y el Espíritu de Cristo que mora en él va a vivificar su carne y va a ser transformado en el Espíritu para irse con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y su misericordia. Oh, gloria a Dios. Por eso sigue diciendo: oh, gloria a Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué dijo? Somos deudores al espíritu, no a la carne, para que caminemos y andemos conforme a la carne. Porque, ¿qué anda caminando el hombre carnal? Buscando las cosas carnales, no las cosas espirituales. El carnal busca la carne, las cosas de este mundo. El espiritual busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No la de aquí, la de esta tierra. Porque el mundo pasa y su deseo. Los grandes hombres que fueron multimillonarios, que se han ido de este mundo, vivieron la pompa de este mundo. Porque ¿qué le dijo el diablo? Todos los reinos de este mundo te daré si postrado ante mí me adorare. Porque a mí me ha sido entregado. ¿Y qué dijo el diablo? Y a quien yo quiero, dijo el diablo, yo se lo doy. Bendito sea la misericordia del Señor. ¿Pero qué le dijo mi Cristo? Diablo mentiroso, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un hombre de mentira, hablando palabritas de mentira, engañando, y él mismo siendo engañado también. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso también cosechará. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso sigue diciendo claramente la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Porque mi palabra son espíritu y son vida. Bendito sea la misericordia de Dios. Tiene la misma connotación bíblica, Dios siempre confirmando su palabra, que los que caminan en el espíritu, pues vivan en el espíritu. Porque la carne va contra el espíritu y el espíritu va contra las obras de la carne.
Porque la obra de la carne no se sujeta a Dios, mas las obras del Espíritu se sujeta a Dios. Pero hay un hombre carnal que no se quiere sujetar a Dios. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Por eso sigue diciendo la palabra claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. ¿Qué fue que dijo? Vamos a leer otra vez de nuevo, mi hermano. 8:17 dice claramente, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos. ¿Cómo fue que dijo? Si es que padecemos, porque hay un hombre carnal por ahí que no quiere padecer, Gloria a Dios. sino que es enemigo de la cruz de Cristo, dice la palabra, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es lo que ellos poseen. La buena casa, los buenos carros, la buena cuenta bancaria, el buen vestir, eso es su Dios. Porque andan conforme al hombre carnal, no están caminando conforme al hombre espiritual. Por eso la palabra dice, si es que padecemos justamente con Cristo, bendito sea la misericordia de Dios, justamente, dice, justamente con Él, dice, y si hijo también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Para que justamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver qué dice Gálatas. Aquí hay una referencia de Gálatas 4, 5 y 7. Vamos a ver si es que dice lo mismo aquí. Bendito sea Gálatas. Oh, gloria a Dios. Vamos a correr para Gálatas. Porque Dios es claro a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra 3 veces. Te lo hice oír. 3 veces. Te lo hice oír. Pero muchos tienen oído para oír. Es triste, pero no oyen. Es terrible, pero es así. Tienen oído para oír y no oyen. Se hacen los sordos. Y ojo para ver y no pueden ver. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que los oídos oigan y con los ojos vean. Y no haya para ellos arrepentimiento y sean sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, Gálatas, verso 5, dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de su Hijo. Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por Dios, por medio de Cristo. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Servíamos a qué cuando no éramos dioses. Servíamos a la carne. Buscábamos qué, las cosas de la carne. Por cuanto los designios de la carne
es enemistad contra Dios y no se sujeta a Dios. Así que mi hermano, sujétate al Espíritu, a la palabra de Dios. Son Espíritu y son vida. Camina conforme al Espíritu. Si es que padecemos justamente con Él, para que también justamente con Él, la palabra dice claramente, seamos levantados para el día de la redención. Vamos a tener ese Espíritu de Cristo. Hay un ejemplo en la palabra que hubo un hombre que Eliseo, cuando Eliseo murió por una enfermedad, fue enterrado. Y hubo un hombre que lo golpearon y lo tiraron en el hoyo. Lo mataron y lo tiraron en el hoyo y cayó encima de los huesos de Eliseo. Óigame, aún en la tumba muerto, el tipo cuando cayó inmediatamente hizo contacto, se levantó, dice la palabra. Porque el Espíritu de Cristo todavía estaba ahí, velándolo hasta el día de la resurrección, que Dios lo va a levantar y se va a ir con él. Porque el Espíritu de Dios estaba ahí cuidándole para el día de la redención. Cuando Dios reunirá a sus ángeles por los cuatro costados de la tierra. Y la palabra dice que aquellos que tienen ese sello de la arra del Espíritu van a ser levantados. Lo que no, mi hermano, se van a quedar. Este acontecimiento está a punto de acontecer. Porque Cristo está a la puerta. Cristo ya viene. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Quizá ahora mismo yo hablando la palabra y usted escuchándola y recibiéndola en su corazón, alabado sea el nombre del Señor. Pero muchos rechazándola y no queriendo recibir la palabra. Y la palabra para ellos es tropezadero. Porque están tropezando con la palabra, siendo desobedientes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Pero aquellos que hemos recibido esa palabra, somos obedientes, hijo obediente. Así que mi hermano, no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo, para que ya no ande otra vez conforme a ese hombre carnal. Y si hijo, también heredero y coheredero de su gracia, si es que padecemos justamente con Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante, sigue firme, peleando la buena batalla de la fe. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he peleado la carrera. Ahora por lo demás me está espera la corona de vida que Dios ha preparado. Óigame, mi hermano, esa corona de vida, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Ojo no vio, ni oído yo, ni a la mente, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Mi hermano, vale la pena sufrir todo vituperio, toda cosa de este mundo. Porque muchos cuando ven padeciendo a un siervo de Dios, dicen, no, eso es el pecado que está, por eso está padeciendo, por eso está ahí, no sabiendo que está llevando las marcas de Cristo en sus manos y está sufriendo. Y si hijo heredero, coheredero de su gracia, si es que padecemos justamente con Él. Bendito sea la misericordia de Dios. Cuando esté padeciendo, mi hermano, gózate. Cuando venga tribulación y angustia, gózate, que no es para condenarte, no es para destruirte, sino es para formar ese nuevo hombre creado según Dios, que es Cristo Jesús en la justicia, en la santidad y la verdad. No hablando mentiras, no siendo un mentiroso, sino hablando la verdad cada quien con su prójimo. Por eso, si te enredas por los dichos de tu boca, ve y excúsate a tu hermano, para que, ya que te enredaste con los dichos de tu boca, hay un lazo, tengamos cuidado en lo que decimos y en lo que hablamos. Y si sufres, pues gózate, porque eres partícipe de su gracia. Si es que es por la causa de Cristo. Porque muchos padecen por malhechores, otros padecen
por coger lo ajeno, por delincuente. Pero si tú padeces por la causa de Cristo, gózate. Y si estás padeciendo por delincuente, arrepiéntete, que también hay esperanza para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Arrepiéntete, para que en aquel día Dios pueda decir: vení, hijo bendito de mi Padre, preparado de la fundación del mundo. Le amo a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios le bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos y con aquellos que aún no son mis hermanos, pero que también van a ser hermanos, porque la palabra de Dios ha entrado a su corazón. Que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.